Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre meditación, cómo se medita, qué es la meditación, para qué nos sirve. Hoy en día hasta ya hay algunos médicos que nos mandan a meditar, por qué sucede esto y cómo funciona un poco esta práctica. Tenemos que entender que estamos divididos de alguna manera en dos. Está el ego, que es nuestra estructura mental, aquello que está construido por nuestras creencias, por aquellas cosas que experimentamos en nuestra vida. Y está por otro lado el ser, el alma, que también vino a experimentarse, tiene un propósito, pero todo esto está unido. Cuando nosotros estamos con el ego como más latente, más a la vista, es cuando estamos en preocupación, en ansiedad, con pensamientos negativos. ¿Qué pasa? El ego lo que quiere, la mente, que es la estructura esta que tiene el ego, quiere mantenernos de alguna manera a salvo. ¿Cómo nos mantiene a salvo? Previniéndonos de futuras cosas que puedan llegar a pasar que nos pongan en peligro. Pero ¿qué va a detectar el ego? El ego va a detectar que todo aquello que se salga de tu zona de confort te va a poner en peligro. Entonces, ¿qué va a querer hacer el ego? Es preocuparte, o sea, ocuparte anticipadamente. Esto genera ansiedad, genera pensamientos negativos, entonces vos cada vez que te quieras salir de esa zona de confort que es tu día a día, y con zona de confort no hablo simplemente como algo positivo, que estamos cómodos y estamos bien. No, muchas veces estas zonas de confort suelen ser también hostiles. Suelen ser lugares en donde ya no queremos estar más, un trabajo, una relación, amistades, salud también, dinero, cómo experimentamos esto. Entonces, el ego no va a querer que vos busques otro trabajo porque va enseguida a detectar el peligro. No, del otro trabajo puede ser malo, quizás te pueden llegar a echar, acá tenés antigüedad. Bueno, todas esas cosas hablan desde la estructura del ego. Y el ser, por otro lado, es aquello que nos conecta con la vitalidad, con el alma, con aquellas cosas que nos hacen felices, que nos divierten, que nos hacen sentir paz, armonía, que nuestro sistema nervioso empieza como a bajar, a calmarse. Entonces, para empezar tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos, ¿no? El ego y el ser. Cuando nosotros estamos como muy en atención con el ego, porque estamos en las preocupaciones del día a día, estamos con ansiedad por lo que va a venir, entonces todo esto, o en duelos patológicos también, esto es muy importante mencionar, muchas veces nuestros pensamientos negativos se deben quizás a duelos, ya sea por algo que no se dio, un duelo que no se dio, o puede ser un duelo a un trabajo, o en aquel lugar estaba mejor. Todos estos pensamientos negativos también pertenecen a la estructura del ego. Entonces, nosotros entendiendo estos dos aspectos, lo que vamos a hacer es entender que la meditación nos acerca al ser, al alma, a aquello que venimos a experimentar desde la vitalidad, ¿sí? Desde esa experiencia y ese propósito que tiene tu alma acá hoy en día, que quizás no está alejado de lo que haces, pero lo haces desde el ego, lo haces desde la preocupación. ¿Esto quiere decir que vos un día vas a dejar de tener preocupaciones? No, lo que se trata es más o menos de hacer un balance para que no sea solamente todo ego, todo preocupación, toda ansiedad, porque de ahí vienen las enfermedades, ¿no? Con este sistema de creencias que ya tenemos en la cabeza,
por lo que nos contaron nuestros padres, por lo que concebimos que tenía que ser un trabajo, un estudio, por qué frutos teníamos que tener por ese trabajo y por ese estudio. Entonces, todo aquello que es un sistema de creencias, pensamos que tiene que tener determinado fruto o determinado objetivo, y si no lo alcanzamos nos frustramos, estamos mal, nos castigamos, nos juzgamos a nosotros mismos. Todas esas experiencias vienen desde un sistema de creencias que tenemos desde que nacemos hasta el presente. En la medida que nosotros conectemos con el ser, lo que vamos a estar haciendo es darle claridad a la mente, ¿no? Decirle, bueno, a ver, me conecto con los pensamientos positivos, me conecto con la vida, me conecto con la gratitud, la fe, la esperanza. Todos estos pensamientos positivos son los que echan luz a aquel ego que tiene una estructura que parece irrompible, que opera desde el miedo, el ego, desde el no correrse de esta estructura, de esta creencia, porque es peligroso. Esto que nos contaron durante toda la vida es la verdad. Si vos te querés correr de esa verdad, la mente, la estructura del ego, se va a ver afectada. ¿Qué pasa? El ego empieza a callar esa voz cuando vos te conectás con el ser, con tu alma. Tu ser y tu alma tienen un propósito acá. Entonces, si vos te experimentás desde ese propósito y te arraigás a aquellos pensamientos positivos que esto produce, de el dedicarte a lo que vos quieras, de que aquello que veías como difícil y ahora te podés acercar y tiene que ver con tu propósito, te hace sentir bien, bueno, todo esto empezás a tener un poco de claridad, empezás a echar luz cuando nos metemos en esta práctica de meditación. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la meditación es el puente, es la herramienta a que conectemos con nuestro ser. Este ser, la conexión con este ser es lo que va a aplacar un poco aquella voz del ego que ya se sabe todo, que te abruma de pensamientos negativos, que te hace sentir miedo. Bueno, el ser es la calma, baja esa voz para subir la voz del amor. Yo sé que estas palabras al principio pueden parecer un poco cliché, ¿no? Como, me habla del amor, de la fe, de la esperanza. Pero entendamos que también tienen que ser parte de nuestra estructura, porque si nosotros solo vivimos desde la preocupación, desde el miedo, lo que hacemos es enfermar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el canal por lo cual el universo, Dios, la fuente en lo que creas, se experimenta a través de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene un don y vino acá a experimentar algo. Este momento que vos estás viviendo ahora es totalmente perfecto. Y esto es lo que tenés que saber. Que esto que estás experimentando en este momento es perfecto. Lo vas a poder poner en práctica cuando pongas atención plena. Esto también es parte de la meditación. Es una herramienta para empezar a conectar con la atención plena. Mientras que vos pongas en práctica esto, lo que vas a estar haciendo es entrar en un estado de conciencia. Por eso es tan importante meditar. Sin mucho más preámbulo, vamos a dar inicio al video. Mi nombre es Maribel, esto es Alto Impacto. Me podés seguir en Instagram y en TikTok también como maribel.altoimpacto. Dale clic a suscribirse, así podés seguir viendo más de estos videos. Bueno, vamos a continuar con esto.
que me parece súper interesante y aparte también cuando empezás a querer poner en práctica esto, que di toda esta introducción para que entendamos por qué también tenemos que conectar con esta herramienta tan importante, ¿no? Como es necesario para nuestra vida entender que no estamos de paso, tenemos un propósito acá y quizás esa carrera que vos elegiste, ese trabajo que vos tenés, es tu propósito y te experimentás desde ahí y es perfecto, o sea, cualquiera sea el momento en el que estés, por más que no sea el deseado hoy, tenés que entender que es el perfecto porque es parte de tu camino y parte de tu construcción. Entonces, pero a veces lo que nos pasa es que estar tan pegado al miedo, a la preocupación, a la ansiedad, a la nostalgia de algo que se había podido dar y no se dio, o determinadas cosas que nos van truncando con pensamientos negativos, esa estructura se puede empezar a callar, se puede empezar a bajar esa voz del miedo para darle paso a esto que es tan importante, que es ni más ni menos que conectar con tu ser. Entonces, algo a tener en cuenta, yo me hice acá unas anotaciones como para no olvidarme de nada, de todas aquellas cosas que me pasaron cuando empecé a meditar, porque cuando empezás a meditar, empezás a decir tipo, pero no me puedo relajar, me estoy moviendo, bueno, yo lo que recomiendo es preparar el ambiente. Un ambiente sin interrupciones en lo posible. Al principio no tiene por qué ser la meditación más larga del mundo. Quizás no te busques meditaciones guiadas ni visualizaciones, porque lo que hace esto es que quizás querés como concentrarte y en principio es conectar con la respiración. Entonces, te prendes una velita, te prendes un saumerio, bajas las luces, intentas relajarte y empezás a respirar profundo. Sostenés un poco el aire y exhalas. Esto lo vas a hacer, lo vas a repetir 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sea necesario. ¿Qué pasa? A veces la pregunta es, acostado, sentado, ¿cuál es la mejor parte? ¿Cuál es la mejor forma, perdón? Yo lo hago acostada porque la verdad es que a mí me duele mucho la espalda cuando intento estar sentada con las piernas cruzadas. Me empieza a doler la espalda y no me desconcentra eso. Entonces yo lo hago acostado. Lo importante es que estés derecha o derecho, ya sea si estás sentado, sentada o acostado, acostada. Bueno, por otra parte, preparar el ambiente es muy, pero muy importante. ¿Qué es meditar en sí? Es conectarse con la atención plena. Por lo tanto, vas a conectar con tu respiración. La atención plena es que tu atención esté en el momento en lo que está pasando y que empieces a acallar esa voz de los pensamientos, ¿no? Dejé la planchita enchufada, uy, se me está haciendo la hora para ir a buscar al nene al colegio, uy, me olvidé que le tenía que dar a mi jefe determinado informe. No, eso lo vas a dejar pasar sin juzgar. No es tampoco juzgarse, uy, ya me desconcentré, uy, no. Toma distancia del pensamiento y lo dejas pasar. ¿Cómo lo dejas pasar? Otra vez anclado en la atención plena en tu respiración. Hay meditaciones guiadas que lo que hacen es llevarte por partes de tu cuerpo para que las relajes también, para llevar la atención plena a tu cuerpo y cuando te das cuenta, estuviste tan en atención plena que te abstrajiste de aquellos pensamientos. Entonces la voz del ego disminuyó. Prácticamente es la muerte de aquella voz del ego cuando nos centramos en el alma, en el ser. Entonces, por otra parte, esto es muy importante. Empieza el principio, viene al principio, los que escucho muchos casos de esto,
de que te empieza a dar un hormigueo, te empieza a molestar la pierna, te empieza a... Bueno, concéntrate, respira. ¿Puedes mover la pierna? Sí, la puedes mover. Suave, sin juzgar eso que está pasando. Es suave, es masajearte y otra vez volver a la respiración. Recomiendo que no sean tan largas las primeras meditaciones. ¿Por qué? Porque nos empieza a pasar esto, nos empezamos como a ir a cada rato y quizás estamos como ya medios abrumados y la idea es que esta práctica sea desde el amor, es conectarte con vos mismo, es conectar con el amor, es conectar con el propósito, es conectar con vos mismo, con eso que tiene que decirte tu alma a vos y desde dónde guiarte. Esto es muy importante entenderlo. Mientras vos más claridad tengas en tu mente, tu alma tiene más facilidad para guiarte y tomar buenas decisiones. Dios, el universo, campo cuántico, la fuente, no quiere que te pase absolutamente nada malo. Es todo desde el amor. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender que la voz de nuestro alma, la voz del universo, Dios Dios, cuando nombro a Dios, no es desde la religión, es desde algo supremo que viene a experimentarse a través de vos. Entonces, mientras vos más claridad tengas, más fácil vas a recibir aquella intuición, aquel mensaje, aquella sincronicidad. Esto es muy importante, no es solamente para callar la voz de los malos pensamientos, es qué vinimos a hacer. ¿Vinimos a hacer todo aquello que nos contaron y que nos dijeron que era lo correcto? ¿O vinimos a experimentar algo que es desde nosotros, que es auténtico, que es único? Bueno, sigamos. Mente en blanco sí, mente en blanco no. Mente en blanco no existe. No existe. Lo que sí existe es este estado de darme cuenta que no estoy como que me fui de los pensamientos y empecé a estar como en un estado somnoliento y desde un sentir, es puro sentir. Esto quizás a la primera no lo percibas. Esto sucede. Que vos lo percibas o no lo percibas es tema de en cuánto te engaña tu mente o no. Pero para ser astuta y vos manejar tu mente, vas a tener que hacer de la práctica. Entonces, mientras que vos estés más conectada con tu respiración, más vas a poder acallar esa mente. Entonces, cuando empezás a estar en ese estado somnoliento, que no es dormirse, atención con dormirse porque no es lo recomendable, sí está bueno que entre en un estado de relajación, sí está bueno que a veces tocó dormirse, pero lo ideal es estar en tal estado de relajación, de somnolencia, que si esto empezamos a hacerlo práctica, podemos reprogramar aquellas viejas creencias. Esto también es muy importante. Aquellos pensamientos que ya los identificamos porque empezamos a aprender a observar lo que estoy pensando, cuando estoy pensando, empiezo a decir, che, pero qué pensamiento jodido que tengo sobre mí. Entonces, este estado también es una gran herramienta para que empezamos a decirle a nuestro subconsciente, porque es la puerta directa al subconsciente, el estado de somnolencia. Entonces, esto que nos pasa antes de dormirnos, este estado de relajación, empezamos a decirnos, yo soy merecedora de aquel trabajo, yo soy merecedora de aquel dinero, de aquellas finanzas, de un amor, yo soy merecedor de vivir en abundancia y muchas cosas que nos podemos empezar a estimular desde este estado. Ahora,
También podemos conectar con visualizaciones. Una vez que también, esto yo no lo digo que lo hagan de la primera de cambio, quizás surge porque quizás era lo que tenía que suceder y surgió en la primera de cambio y está buenísimo. Vos tenés que entender que ni el universo, ni Dios, ni la fuente va a plantar una imagen en tu mente que no pueda ser real en un futuro. Entonces, si aquella visualización llegó a vos y te aparece, es porque ese sueño, ese deseo es posible. Esto también es muy importante porque ustedes tienen que pensar que este es el canal por el cual el universo o Dios o la fuente se experimenta. Entonces, también somos responsables de recibir ese mensaje y creer que aquello sí es posible. Como también podemos entrar en estado de meditación, como hacen muchas celebridades, como hacen muchos deportistas, antes de un momento importante. Bueno, yo quiero que este momento salga de esta manera. Y no va a salir exactamente de esa manera, porque ni el cómo ni el cuándo se tiene que dar esa visualización va a ser, eso que está sucediendo en la visualización va a ser como vos lo decís, sino que vos vas a poder traer la imagen con aquel resultado para estimular a tu mente subconsciente. Tu mente subconsciente es la inteligencia infinita. Entonces, tu mente subconsciente, si vos plantás una idea, tu mente subconsciente va a responder a eso. Entonces, si vos plantás esa imagen de lo que querés que ocurra con determinada situación, tu subconsciente, la inteligencia infinita, va a hacer todo lo posible para que eso suceda. Entonces, el hablar a nuestra mente subconsciente también es una gran herramienta y hacerlo desde ahí es espectacular. Desde hacerlo desde este momento de calma, de concentración, de respiración, de anclaje, de atención plena, es la manera correcta de hablarle a nuestra mente subconsciente. Por otro lado, ¿qué más tengo anotado por acá? El observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y sin engancharnos en la conversación es muy importante. No me engancho en la conversación del pensamiento, me abstraigo, esto es una práctica, no pierdan la paciencia. Respiro y otra vez vuelvo a la respiración y dejo pasar ese pensamiento. Importante, muy importante. ¿Qué momentos son los mejores o los más indicados para meditar? El más indicado es apenas te levantás o antes de dormirte. ¿Por qué? Porque surge este estado de relajación en donde entra automáticamente aquellos pensamientos que quiero sembrar en mi mente subconsciente entran por la puerta delantera, digamos, ¿no? Está el estado de relajación que la estructura que tiene nuestro cerebro empieza como a relajarse y entramos a la mente subconsciente con aquello que queremos sembrar, aquel estado de amor que queremos sembrar en nosotros mismos, aquel autoestima, aquellos pensamientos que queremos cambiar. Entonces, estos son los mejores momentos a la mañana, apenas me levanto, antes de acostarme y también al mediodía. Al mediodía, ¿por qué? ¿Por qué meditar al mediodía? Porque después de que almorzamos, la digestión hace, o sea, como se concentra toda nuestra energía en hacer la digestión, empieza como a canalizarse en la digestión nuestra energía baja. Eso también genera un estado de relajación. Es mucho más fácil acceder a ese estado de relajación después de comer. ¿Por qué? Porque bajamos esa energía. Entonces, estos 3 momentos son los indicados y voy acá a dar una perlita. No es casualidad que en estos mismos 3 momentos sean en los que está el noticiero en la tele. ¿Por qué? Porque nuestra mente subconsciente está en un estado de relajación, por lo tanto, la programación entra
y se moldea mucho más fácil. Por eso es que te emiten determinada información, el noticiero, desde el miedo que opera hacia las masas. Esto es como una perlita que quería dejarles, ¿no? Como para que entremos en conciencia de lo que también sucede y cuántas cosas el sistema pretende de nosotros que nos apartan del verdadero ser y que nos van construyendo durante toda nuestra vida y hacen que esta estructura del ego opere desde la preocupación, desde la ansiedad y también desde el miedo. Entonces, es una manera de moldear y controlar a las masas. Creo que está todo dicho. Lo que tenés que hacer es empezar muy de a poquito, es conectarte con vos, con el amor, que cuando te das amor, absolutamente todo cambia. Esto es un cambio de perspectiva más allá de una práctica. ¿Por qué? Porque, te repito, tu alma vino a algo, tiene un propósito, vino a experimentarse y si todavía no encontraste aquel propósito, lo vas a encontrar a partir de la meditación. Va a empezar a haber sincronicidades, van a empezar a haber nuevos pensamientos y esto te va a llevar a que vivas en propósito. Estoy en Instagram y en TikTok como maribel.altoimpacto. Te pido que des suscribir acá y que pongas me gusta si te gustó este video, que me comentes cuáles son aquellas cosas que te pasan cuando meditas. Me interesa mucho saber cuáles son estas cositas que nos empiezan a surgir cuando arrancamos recién a meditar. Los quiero mucho, muchas gracias siempre por escucharme. En mis redes sociales comparto mi proceso de despertar, de vivir en un estado de conciencia y de experimentarme, así que me pueden seguir ahí. Les mando un fuerte abrazo a todos. Los amo.